Buenos días a todos. Una vez más, traemos como los viernes de costumbre conferencias a cargo de miembros del equipo multidisciplinario del INAP para ilustración, orientación de la población. El Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, el cual tenemos ya 23 años de funcionamiento, reúne a una serie de profesionales de múltiples disciplinas dedicadas a las afecciones del sistema nervioso central, que pueden incluir lesiones del cerebro, de los nervios periféricos, de los músculos, afecciones que en muchos de los casos, desgraciadamente, generan incapacidad temporal o permanente, pérdida de autonomía, pérdida de independencia. Y esto requiere la presencia de cuidador o cuidadores. Esto ha existido siempre, siempre han sido familiares o personas contratadas, pero en los últimos años hay un término que se ha acuñado que se llama síndrome del cuidador. Esto es lo que nos va a hablar hoy día nuestra destacada colega psiquiatra, que ya ha sido conferencista en otros temas de mucho interés, la doctora Marisabel Lizarralde, a quien dejo con ustedes a partir de ahora. Sí, bueno, feliz día para todos. Quiero agradecer a las personas que se han conectado el día de hoy, bueno, para tratar de este tema que es tan valioso y tan importante y que tiene tanto impacto tanto en la familia como en la persona que se hace cargo como cuidador de alguna otra persona. Entonces, entrando en materia, vamos primero a tener claro los conceptos más básicos para ir de lo más simple a lo más complejo, porque este es un tema bastante complejo. Entonces, ¿quién es el cuidador? El cuidador es una persona que va a cuidar a otra, que da asistencia, que da apoyo, que da cuidado y ayuda. Entonces, ¿quién es esta persona que cuida al enfermo? Como ya lo mencionó el doctor Alonso brevemente, usualmente este cuidador es un familiar directo, un alto porcentaje son personas del sexo femenino, son personas que han sido llamadas voluntariosas o que ellas por iniciativa propia se prestan para este rol. Usualmente tienen que buscar la manera de equilibrar el cuidado de esta persona con su actividad cotidiana. Hay un aspecto que es importante que tiene que ver con que muchas veces ellos están pensando que este rol es pasajero y que es fácil de llevar. Y el otro aspecto que es importante es que tienen unas expectativas donde piensan que van a recibir apoyo o que van a necesitar, van a tener el acompañamiento de otras personas. Cuando hablamos de los cuidadores, es importante tener claro los dos grandes grupos de cuidadores. Hay cuidadores que son los cuidadores formales, que son esas personas que se preparan, que están calificadas para tener este rol y que están formados para cumplir esta tarea. Usualmente son personas que cobran por su trabajo, tienen un respaldo económico. Y el otro aspecto que es muy importante es que este cuidador formal usualmente tiene un horario y unas tareas específicas. Mientras que en contraparte tenemos este cuidador informal, que como ya dijimos usualmente es un familiar directo o una persona del sexo femenino, pero usualmente son personas que no están calificadas o no están preparadas para cumplir este rol o esta tarea. Usualmente no están cobrando por este servicio y casi todo lo que están haciendo simplemente es ad honorem. No tienen un horario fijo porque usualmente son personas que viven en la casa de la persona a quien están cuidando, así que ellos están activos 24 horas los 7 días de la semana y podemos decir que hasta los 365 días del año. Entonces, usualmente, como las tareas no están definidas, entonces eso hace que esta persona tenga mucha recarga. Vamos a hablar un poquito de los números y las estadísticas. Estos son los números y es donde tenemos más fuente de información. Estos cuidadores informales, el 86% son familiares o amigos de la persona. Un 66% son mujeres y la edad promedio está aproximada en los 49 años. Esto es importante considerarlo porque no son personas jóvenes, no son personas activas, no son personas que están en el inicio o en la flor de su vida, sino que más bien están ya por alrededor de los 50 años. Hay un mito que plantea que solamente el 11% de los ancianos viven en casas hogares, en ancianatos, en los llamados
homes, mientras que el resto son personas, estos ancianos están atendidos por sus propios familiares. Hay un dato que es importante, que es que estos cuidadores, aproximadamente 1.3 o 1.4 millones de estos cuidadores son niños o adolescentes. O sea, personas entre 8 a 18 años que tienen o asumen el rol de un cuidador. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando ya veremos más adelante lo complicado o lo complejo que puede ser esta información. Hoy día se plantea que en Estados Unidos 65.7 millones de personas son cuidadores de años. ¿Y quiénes son estas personas a quienes se cuidan? Podemos ir desde los niños, o sea, podemos decir que son las niñeras, las personas que atienden o cuidan a los adolescentes, las personas que atienden a otros adultos o a los adultos mayores. Vamos a tener claro cuándo una persona va a necesitar un cuidador. El primer aspecto tiene que ver con la presencia de una limitación física, una limitación mental o intelectual. Esta limitación puede ser total o parcial. Y a su vez, esta limitación puede ser temporal, progresiva o permanente. Obviamente, si nosotros entendemos que este nivel de limitación, sea mental, físico o intelectual, puede ser total o progresiva, pues obviamente esta persona que esté a cargo va a tener una sobrecarga importante. Otro aspecto tiene que ver con la identificación de las dificultades de la persona para su autocuidado o del entorno. Entonces, son personas que empiezan a tener dificultad para cumplir con sus tareas cotidianas o actividades de la vida diaria, esto de limpiar la casa, de fregar los platos, o incluso de su aseo personal, de bañarse, arreglarse, vestirse, lavar la ropa, ¿verdad? Entonces, podemos empezar a identificar signos de abandono o de descuido personal y del entorno. Y hay otro aspecto que también es importante, que es el identificar que está el incumplimiento de sus responsabilidades y tareas. Particularmente, una de las cosas que más impacta tiene que ver con la parte económica, que son personas que dejan de pagar sus cuentas, de pagar los servicios, entonces le cortan la luz, le cortan el teléfono, o estamos hablando de los condominios, o estamos hablando de los alquileres, por ejemplo. Otro aspecto importante es las personas que empezamos a identificar que tienen accidentes frecuentes. Estos accidentes en muchas personas adultas pueden tener que ver con accidentes de tránsito, son personas que empiezan a chocar el carro o a tener pequeños accidentes. No estoy hablando de necesariamente un accidente muy grave o muy severo, que puede ocurrir, pero simplemente podemos empezar a identificar este tipo de pequeños accidentes con el vehículo. Los accidentes que pueden ocurrir en el hogar, podemos identificar que de repente tiene un golpe en la cabeza, un chichón, un morado en un brazo, un hematoma en alguna otra parte del cuerpo, o sencillamente un raspón, un rasguño. Eso puede ser algo que podemos identificar físicamente en la persona, o este tipo de accidentes que pueden tener que ver con el entorno, caídas por tropiezos, por las escaleras, o sencillamente la acera, etc. El otro aspecto que es importante es identificar los cambios conductuales o del estado de ánimo. Entonces, son personas que pueden pasar a tener episodios de irritabilidad o de impulsividad o de agresividad, tanto física como verbal. El estado de apatía, son personas que están como muy inestables de repente con sus actividades cotidianas, las vemos que están en cama, no se activan, no participan. El desánimo, la tendencia al aislamiento. Otra cosa que podemos identificar tiene que ver con la parte cognitiva, los olvidos frecuentes y los estados confusionales, que puede ser otro aspecto que puede ser una situación de alarma, donde la persona sencillamente salió y no recuerda cómo regresar a casa, o está en la casa y de repente empieza a decir ¿dónde estoy? Eso puede ser un signo de alarma para considerar que esta persona necesita un cuidador. Y el otro aspecto tiene que ver con la presencia de ideación delirante, sea de daño o de persecución, y la presencia también de alucinaciones, sean visuales o auditivas, o incluso en la parte celeste. Algo que es importante, ¿qué aspectos debe considerar una persona antes de ser cuidador? O vamos a poner el ejemplo, que la persona ya está en este rol del cuidador. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? En primer lugar, cómo está la condición física. Si esa persona está en una función óptima,
si no tiene algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad, porque es importante, obviamente, evitar las lesiones o evitar complicaciones en base a este problema de salud que la persona pueda tener previamente. ¿Cómo está su salud mental? Es importante que si la persona tiene un trastorno afectivo, sea depresión, sea ansiedad, sea crisis de pánico, es una persona con una tendencia a la violencia o a la ira, o es una persona que más bien está como muy culpable, se siente muy culpable, lo mejor es que no asuma este rol del cuidador. Otro aspecto clave es la consideración de su tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene disponible para asumir este rol? Tener claro cuál es la disponibilidad. Su ubicación, porque obviamente muchas veces la persona va a tener que trasladarse de su casa a la casa del cuidador, en este caso, considerar la cercanía o la proximidad. Si la persona vive en la misma casa donde, pues obviamente no va a haber dificultades a la hora de la ubicación o los traslados. Otro aspecto importante tiene que ver cómo está la parte económica, su dinero, las finanzas, porque hay que tener claro que la gran mayoría de estos cuidadores tienen un trabajo que es ad honorem y no están percibiendo ingresos por esta tarea. Tener en cuenta sus relaciones interpersonales. Muchos de estos cuidadores obviamente están casados, tienen pareja, tienen hijos, tienen amigos, primos, etc. Y es importante que considerar, pues, obviamente los requerimientos del resto de su grupo familiar. Y otro aspecto tiene que ver con la felicidad y la armonía de la persona. Entonces es importante que este cuidador evalúe y considere su grado de satisfacción y su grado de bienestar al estar ejerciendo este rol. Fíjense que es importante que el rol del cuidador informal usualmente implica múltiples tareas. No solamente es atender a la persona directamente, el cuidador muchas veces tiene que ocuparse de las compras, del transporte, encargarse de los oficios del hogar, de la compra de los alimentos, de cocinarlos, prepararlos y de darle la comida a la persona, encargarse de esa alimentación. Muchos cuidadores tienen que estar al cargo de las medicinas, los horarios de las medicinas, las terapias que la persona tenga que tener, si tiene que cumplir un programa de rehabilitación, muchos cuidadores también están a cargo de eso y de los ejercicios que tienen que hacer. Otro aspecto tiene que ver con el aseo personal, el cuidado de la ropa y la vestimenta de la persona. Muchos cuidadores tienen que estar a cargo de la movilización de la persona, sea de la cama, al baño, a la silla, etcétera, y también de este proceso de comunicación, tratar de entender y discernir si la persona tiene una dificultad para comunicarse verbalmente, qué es lo que quiere decir. Muchos cuidadores tienen a cargo la incontinencia, sea urinaria o fecal, eso es un aspecto importante. Tiene que estar a cargo del bienestar, en este caso del sueño y del descanso de la persona, del manejo de la economía. Muchos cuidadores están a cargo del pago de las cuentas de la persona y de la administración de su dinero. Obviamente, si la persona necesita socializar y recrearse, salir, pasear, pues eso también forma parte del rol del cuidador, entre otras cosas. Entonces estamos viendo que es un rol donde hay múltiples tareas y puede ser efectivamente un trabajo agotador. ¿Qué pasa cuando este cuidador se sobrecarga? Ya estamos entendiendo que hay una alta carga física por todas las tareas que tiene esta persona y también hay una alta carga emocional. Y el punto no es que esto ocurre en algún momento, o sea, no es que yo estoy el fin de semana a cargo de esta persona, sino que estas tareas se mantienen de manera sostenida. Y entender que la sobrecarga también tiene que ver con esta alta responsabilidad, porque esta persona está a cargo del bienestar y de la vida del otro. Entonces, usualmente este cuidador está fatigado, también está agotado. La percepción que pueda tener muchas veces es de la pérdida de la autonomía o de su independencia. Muchos cuidadores también se aíslan socialmente y dejan de participar en sus actividades sociales o sus actividades cotidianas regulares. Muchos de ellos también posponen su proyecto de vida y al fin de cuentas lo que vamos a encontrar es que tal vez este paciente está muy bien cuidado, muy bien atendido, mientras que el que está mal es el cuidador. Voy a pasarme rápidamente
por lo que son las enfermedades neurodegenerativas y este cuidador. Si entendemos que una enfermedad neurodegenerativa es una enfermedad que es progresiva, que es limitante y que va a provocar una incapacidad en la persona que la padece, obviamente tenemos claro que son enfermedades que van a tener un alto impacto. Entonces, lo que quiero que nos pasemos rápidamente, que todas estas enfermedades, sea el Alzheimer, como la demencia frontotemporal, la esclerosis lateral amiotrófica o un Parkinsonismo plus, son enfermedades que van a tener clínica conductual, aspectos cognitivos, lo que tiene que ver con fallas en atención, concentración, memoria, problemas motores, problemas extrapiramidales y problemas metabólicos. Entonces podemos entender cómo este alto impacto va a estar reflejado también sobre el grupo familiar y sobre el cuidador. Cuando este cuidador está agotado, cuando ocurre este síndrome del cuidador, también hay una semejanza con el llamado síndrome de burnout o agotamiento. Este es un síndrome que se describió particularmente con los roles de las personas que trabajaban en oficinas o en trabajos cotidianos. Entonces hay evaluaciones muy importantes al respecto, pero lo interesante es entender que en el caso del cuidador, este síndrome de agotamiento está directamente relacionado con este concepto que les voy a mencionar ahorita. El síndrome de burnout, por Herbert Frauenberger, él plantea que es la pérdida de la motivación o el incentivo, especialmente la devoción hacia la causa o la relación, lo cual no produce los resultados esperados. Entonces, si entendemos que este agotamiento de la parte del cuidador tiene un aspecto afectivo, emocional importante, podemos entender cómo esta pérdida de la motivación o del incentivo puede ser uno de los aspectos que primeramente va a ir apareciendo. Cuando hablamos del síndrome del burnout, inicialmente se describió que estaban presentes tres grandes bloques o tres grandes dimensiones. Pero fíjense que es para 1986 que Ekberg y colaboradores empezaron a hablar del síndrome de la esposa agotada. ¿Qué descubrieron ellos? Tal vez una semejanza entre este síndrome del burnout o del agotamiento del trabajo con el rol del cuidador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Un agotamiento emocional, la sensación de no poder seguir o no poder continuar en este rol. También hay un agotamiento físico, hay un estado de despersonalización, es una persona que se torna cada vez más pragmática, más estricta, más rígida, hay un distanciamiento afectivo con el paciente y una tendencia al aislamiento, y como en el burnout se habla de una disminución de la productividad, lo que ellos describieron es que en el caso del síndrome de la esposa agotada, esta persona muchas de ellas sentían la presencia de pocos logros, la pérdida del sentido del altruismo o esta devoción, como ya les mencioné antes, la sensación de sentirse culpables por no poder rendir más, la sensación de sobrecarga y la desvalorización. Hay un trabajo de un grupo que plantea que el síndrome del cuidador es un síndrome tridimensional en respuesta al estrés que implica ser cuidador. El primero de ellos tiene que ver con el agotamiento y la sobrecarga emocional. El otro aspecto tiene que ver con la baja productividad, la ausencia de logros o la ineficacia y la valoración negativa. Y la otra gran dimensión tiene que ver con la despersonalización, que es así como que la persona pone como un límite, un distanciamiento afectivo con la persona que está atendiendo o cuidando, y también la tendencia al aislamiento. Cuando se habla del síndrome del cuidador, hay dos términos que tenemos que tener claros. Uno es lo que tiene que ver con la llamada carga y la otra tiene que ver con el agotamiento. ¿Por qué? Porque son términos que en la literatura en inglés se plantean muchas veces como sinónimos, y pues este grupo de trabajo lo que planteó es que son cosas diferentes. Hablar de burden, que es el término que se usa para carga o peso, o el alto costo que puede tener este rol del cuidador, que es diferente al burnout, que ya sería el estado de agotamiento, de desgaste o de estar quemado. O sea, hay una persona que puede estar en su rol del cuidador y efectivamente sentirse sobrecargado, pero no necesariamente está en el nivel de agotamiento.
Otro aspecto que es importante es que en estos trabajos encontraron que este concepto de la carga subjetiva. Entonces, ellos identificaron que esta definición no era muy clara y se prestaba como a confusiones. Y otra cosa que era importante es que en el entorno, tanto social, médico, familiar, era un término que era rechazado o incluso censurado, porque era algo así como, ¿cómo yo voy a decir que para mí es una carga atender a mi padre, o a mi madre, o a mi esposa, o a mi esposo, o a un hijo mío? Entonces, muchas veces esa censura o ese rechazo del término ha llevado a que esto sencillamente no se comente, o no se toque, o no se profundice al respecto. Y es importante tener claro que este cuidador, o en el síndrome del cuidador, hay una carga que tiene múltiples dimensiones. Una tiene que ver con el aspecto emocional y psicológico, la carga de la parte física, ¿verdad? Otro aspecto que tiene que ver con la parte social, que tiene mucho que ver con esto que les he hablado del rechazo del término, o sencillamente, como tú eres la esposa, tú eres la persona que tiene que hacerse cargo de atenderlo y de cuidarlo, es tu responsabilidad, ¿ok? Y el otro aspecto que es muy importante tiene que ver con la carga económica. Me voy a empezar a pasear rápidamente por este aspecto de la parte económica. Como ya mencionamos, los cuidadores usualmente son mujeres, hablamos que el 60-66% son mujeres mayores de 49 años, son mujeres que tienen múltiples roles, son madres, esposas, hijas, son cuidadoras, amas de casa o son empleadas. Un 70% de estas mujeres cuidadoras tienen que justificar su trabajo o su cotidianidad con este rol del cuidador. Es un aspecto importante que si ellas estuvieran percibiendo un sueldo o un salario, pues sencillamente no veríamos estos puntos. Aquí están hablando de aproximadamente $324,000 anuales de pérdidas por salarios, por bonos, por seguridad social o jubilación. Y hay un punto que también me parece importante, que los cuidadores son más propensos a terminar en pobreza. El rol del cuidador y el burnout. ¿Por qué ocurre el burnout? Entonces, este síndrome del cuidador puede tener como tres grandes escenarios que pueden estar activos simultáneamente y que van a incidir en el bienestar de esta persona. El primero de ellos tiene que ver con el aspecto de la institución o del hogar, la presencia de conflictos, la mala comunicación, la sobrecarga por las tareas múltiples, las expectativas sin recompensa. Esto es importante porque muchos cuidadores pues sencillamente están esperando el apoyo o la ayuda. También puede ser simplemente afectiva o emocional, o también puede ser económica. Esta presencia de una gran responsabilidad sin autoridad, esto puede estar ocurriendo porque sencillamente las decisiones las está tomando otra persona u otro grupo de personas, y bueno, como tú eres el cuidador, tú no estás participando de todas estas decisiones que estamos tomando, y muchas veces estas personas están sometidas a un trato que no es necesariamente el más agradable y el más bueno. Hay aspectos inherentes al cuidador o a la parte personal. Muchos de estos cuidadores no están claros en sus metas, las metas no son reales o no son factibles, tal vez ellos tienen unas suposiciones o expectativas que no se ajustan a la realidad, están esperando pues, sencillamente que otras personas los apoyen y los ayuden, y tal vez sencillamente esta ayuda no va a llegar o no está llegando. Otro aspecto tiene que ver con estos errores teórico-prácticos a la hora de asumir este rol de cuidador. Y otro aspecto que es importante tiene que ver con la disonancia cognitivo y afectiva. Muchas veces hay un conflicto entre lo que la persona puede estar pensando en algún momento y lo que está sintiendo, porque sencillamente puede sentirse sobrecargada, puede sentirse angustiada, puede tener mucha rabia, mucho malestar, pero al mismo tiempo tú no puedes estar pensando esto, que no es posible, tú tienes que atender, tienes que cuidarlo, etc. Entonces, ese encontronazo, ese conflicto, pues hace que se genere también mucho malestar. Y otro aspecto tiene que ver con la parte social, que vamos a enfocarlo un poquito en la familia, los problemas o las fallas de comunicación, la ausencia o no de soporte, ya sea por la pareja, sea por el entorno laboral de la persona, por la comunidad o por el Estado per se.
yo creo que eso es algo que es importante también que lo podamos ver. La presencia del cuidador de múltiples roles, como ya lo vimos, la alta presión social con un juicio externo, que es importante, esto de cómo vas a decir que esta persona es una carga, que es un poco lo que ya mencionamos antes. Hay otro aspecto que tiene que ver con la desvalorización de su rol como cuidador. Fíjense que es importante considerar esto. Por eso le pongo la foto aquí de un maratonista. Si yo voy a correr un maratón, así sea de 5, de 10 o 40 kilómetros, pues obviamente yo tengo que prepararme antes. Y son meses de preparación física, emocional, mental. Yo tengo que tener el acondicionamiento no solo físico, sino también los implementos, tengo que tener la ropa adecuada, tengo que tener los zapatos adecuados, yo tengo que conocer cuál va a ser la ruta, dónde inicia, dónde termina, dónde están las estaciones para que la persona pueda hidratarse, cuándo voy a terminar. Entonces, entender que asumir el rol del cuidador se asemeja un poco a este rol de a este maratonista, pues entendemos también que muchas veces los cuidadores no están preparados, no saben cuánto tiempo va a durar este rol, no tienen la preparación o los implementos necesarios para desarrollar este rol. Y obviamente, si yo, es algo así como que yo vaya a correr los 10 kilómetros o los 40 kilómetros y ande con zapatos de suela, con un traje, con blue jeans, con una chaqueta, obviamente, ¿cómo voy a terminar? Pues sencillamente no voy a poder culminar, probablemente no llegue a la meta y probablemente no se cumplan las expectativas. Eso es lo mismo que ocurre con el cuidador. Entonces, ¿cómo se experimenta este burnout? Con el agotamiento, la percepción de la falta de logros, la tendencia al aislamiento, la presencia de rabia o de mucha frustración, precisamente por no poder cumplir, por no lograr las metas que se han trazado, la presencia de cinismo o del pragmatismo, lo que hemos hablado de la despersonalización, y muchas veces surge esta sensación de desprecio por el cuidado, por la persona a quien se está atendiendo cuidando, o esa separación incluso afectiva y física. Entonces, ¿el cuidador se enferma? Pues obviamente sí, y esto es parte de este gran síndrome del cuidador. Entonces, ¿cuáles son? Aquí les voy a presentar cuáles son las enfermedades o las patologías más comunes del cuidador, y es importante tener claro que este cuidador se va a enfermar por esta respuesta inadecuada a esta situación de estrés crónico. Entonces, fíjense que es importante acá. Los trastornos del sueño los van a presentar cerca del 82% de los cuidadores. La fatiga y el cansancio yo creo que es el 100% como parte de los síntomas. Trastornos afectivos, depresión, ansiedad, crisis de pánico, sensación de rabia oculta, 55%. Muchos cuidadores desarrollan problemas obsesivos o perfeccionismo. Ellos son los únicos que pueden, yo soy la única persona que puede atenderlo, yo soy la que tiene que cuidarlo, y muchas veces caen en un extremo de la obsesión. Muchos de ellos van a tener dolor múltiple. Eso puede ser muscular, puede ser en diferentes órganos y sistemas. Los trastornos de la columna, sea cervical, sea dorsal o sea lumbar, es muy frecuente. Estamos hablando del 34% de los cuidadores tienen un problema de columna. Obviamente esto tiene que ver con las tareas físicas, las movilizaciones o el desconocimiento de cómo movilizar a una persona. Problemas en pies y piernas, 5.6%. Otro aspecto que es importantísimo es la presencia de las fallas cognitivas, problemas de atención, concentración, memoria, en el 69% de los cuidadores. Enfermedades inmunorreumatológicas, 10%. Hay otro aspecto clave aquí, tiene que ver con el abuso de sustancias. Muchos cuidadores, su vía de escape o de sentirse bien tiene que ver con el consumo de alcohol, tabaco, incluso otras sustancias, y la desmotivación o la apatía, que es importante tener claro aquí. Muchos de estos síntomas físicos o de estos problemas o estas enfermedades son signos de alarma, que muchas veces están presentándose de manera precoz y sencillamente la persona no los atiende. La severidad de este síndrome del cuidador va a depender de varios aspectos. El primero y más importante tiene que ver con el diagnóstico que tenga la persona a la que se está cuidando. Pues obviamente, si esta persona tiene problemas
que tiene que ver con la parte conductual, o está alucinando, o tiene problemas de memoria, la parte cognitiva, pues obviamente esta severidad va a ser un poco mayor. Y la autonomía del paciente, mientras más autonomía tenga la persona, menos severo será. Entonces, una persona que está postrada, que está en cama, que tiene dificultad para movilizarse y cumplir con sus funciones, pues obviamente va a significar una mayor carga para el cuidador. Otro aspecto tiene que ver con el tipo y el ritmo de las tareas. Como ya lo vimos, la variedad de tareas que muchos de ellos tienen que estar cumpliendo y el ritmo o la frecuencia en la cual esto se está ocurriendo. Y otro aspecto tiene que ver con lo que, si la persona que está al cuidado de otra tiene un plan de trabajo o tiene estrategias un poco definidas para cumplir con este rol. Una persona que no está planificada y no tiene estrategia, pues obviamente este cuido o este rol de cuidador va a significar un agotamiento severo. Con relación a la severidad, hay varias formas de medirla. Una de las escalas más comunes que está disponible para medir la sobrecarga del cuidador es la escala de Sarit. Esta es una escala que originalmente consta de 22 ítems, que al final va a plantearle a la persona en qué grado de severidad está con relación a su rol de cuidador. Y posteriormente se sacó una versión breve con solo 7 ítems que se demostró que también era efectiva a la hora de medir. Otra escala que podemos utilizar es la escala de Maslach, que es un inventario para medir el burnout, y que sencillamente lo que está midiendo es el índice de dislocación entre lo que la persona es o cuáles son sus condiciones y lo que ella puede y debe hacer. Hay otras formas de medir un poco más simples, vamos a decirlo así, esta severidad. Hay escalas como esta, no es una escala formalmente donde haya puntuación, sencillamente es una escala subjetiva donde la persona trata de identificar cómo se está sintiendo el día de hoy. Esta es una campaña que podemos conseguir también online, que se llama How are you feeling today? Con estas iniciales, y hay un hashtag que lo identifica. El hashtag es HAYFT, donde la persona sencillamente por las imágenes puede identificar si está al borde de un ataque de nervio, si está saturado, si se siente bien, si más bien necesita acompañamiento o ayuda, que si está sobrecargado o sencillamente si está en una situación donde no sabe qué hacer. Muy bien, vamos a suponer que ya estamos claros de que sí puedo tener un síndrome del cuidador, pero el punto es, yo soy cuidador, ¿eres un cuidador? ¿Cómo puedo hacer yo para prevenir el agotamiento? Lo primero es que esta persona busque apoyo. Entender que una de las vías para prevenir el agotamiento es tener esta red de apoyo que puede ser directamente con la familia, con un equipo de profesionales que puede ir desde los médicos, nutricionistas, terapistas físicos o alguien que lo ayude o ayude a la persona con un entrenamiento físico, sea de yoga o de cualquier otra actividad de relajación o de meditación, grupos de pares, de repente asociaciones que tengan terapias grupales donde la persona puede incorporarse, los abordajes online. Muchos de estos grupos que no se pueden reunir en este momento pueden estarlo haciendo de manera digital online y obviamente importante contactar con ONGs, organizaciones no gubernamentales o con organizaciones gubernamentales que brinden apoyo para los cuidadores. Clave, cuida tu salud. Un cuidador tiene que cuidar su sueño, tiene que hacer ejercicio, tiene que cuidar sus actividades recreativas, tiene que abrir espacios para recrearse y desconectarse, cuidar su alimentación, manejar técnicas de relajación, pedir ayuda y aceptar ayuda. Muchos cuidadores tienen una alta dificultad para pedir y para aceptar la ayuda. Entonces es importante que el cuidador reconozca sus límites y sus dificultades y se abra a la posibilidad de pedir o de aceptar el apoyo. Muy importante, como ya lo mencionamos, los espacios para descansar, ese break que podemos tomar en el día y el sueño a la hora de dormir. ¿Okay?
Otro aspecto que para nosotros es clave es que exista la introspección, la observación de su estado de ánimo, puede identificar si estoy desanimado, triste, si más bien estoy irritable y si puede manejar esta situación o si considera que necesita ayuda. Por eso es importante buscar el apoyo profesional cuando sencillamente la persona siente que ya no puede más. Otro aspecto tiene que ver con la comunicación con el equipo de salud. Es importante que exista ese vínculo, esa correlación. Muchas veces el cuidador es el que nos trae la información de lo que está pasando con el paciente y por eso es importante que este vínculo y esta comunicación sea estrecha. Abrirse a las nuevas tecnologías. Fíjense que es importante considerar la edad promedio de estos cuidadores. Si eres una persona joven, pues obviamente no vas a tener dificultad con el manejo de los teléfonos inteligentes, tabletas, laptops, etcétera, o las nuevas aplicaciones. Pero una persona ya entrada en años puede haber cierta resistencia, entonces la idea es que pueda abrirse hacia las nuevas tecnologías porque simplemente puede tener una vía a través de la cual tenga apoyo y ayuda. Tener organizada la información médica de la persona a la que se está atendiendo, tener organizada la información legal, es importante, todo lo que tiene que ver con la parte médico-legal o la parte legal per se. Importante que el cuidador aprenda a planificarse, que organice un horario, desde que se levanta hasta que se cuesta, con todas las actividades que tiene que cumplir, porque en esa medida, pues obviamente, si está más planificado, más organizado, será más fácil cumplir con sus funciones y sus tareas. Otro aspecto importante es planificar hacia a futuro, como les mencioné con esta carrera del maratón de 40 kilómetros. También es importante que este cuidador se visualice futuro o que tenga claro hasta cuándo puede cumplir con este rol, cuáles son las estrategias que va a desarrollar. ¿Okay? Y el último aspecto que es muy importante es darte el crédito por dar lo mejor de ti. Muchos cuidadores tienen trastornos, problemas que tienen que ver con el autorreconocimiento, con lo que tiene que ver con la autoestima, con la valoración de sus logros y su trabajo, y entender que si estás asumiendo este rol del cuidador, pues es un trabajo complejo y quién sino tú para reconocerlo y darte, vamos a decirlo así, el crédito por el trabajo que estás haciendo. Cuando hablamos de cuidar al cuidador, aquí voy a irme un poco a la perspectiva del equipo de salud o la parte familiar o incluso el entorno social. El cuidador es un recurso humano que provee un servicio. Si nosotros como equipo de salud o como grupo de familia entendemos esto, será mucho más fácil tener esa empatía y ponernos en el lugar de esa persona. Son personas que ameritan un trato digno, ético y consideración. Hemos hablado muchísimo también que son personas que tienen que recibir capacitación, entrenamiento o adiestramiento para poder cumplir con todas estas tareas. Uno de esos aspectos que debemos cuidar nosotros como equipo de salud tiene que ver con la información y la psicoeducación. Esta persona debe tener información precisa y exacta de la enfermedad de la persona que está cuidando, cómo manejarla, cuáles son el esquema de medicación, cuál es el esquema de los tratamientos o los abordajes que puede hacer, cómo es la mejor manera para movilizarla, etc. Y eso es un trabajo que lo brinda es el equipo de salud. Eso no es algo que le va a caer de la nada o simplemente lo va a recibir de un vecino o de un amigo. Yo creo que es fundamental que el equipo de salud entendamos, porque somos los que estamos identificando muchas veces en nuestro consultorio quién es la persona que va a asumir este rol de cuidador. Y nosotros somos los llamados para cumplir este rol de psicoeducación. Es importante reducir el empirismo, esto de que como vaya viniendo, vamos viendo, sencillamente las cosas deben estar más organizadas y planificadas y entender que los cuidadores requieren apoyo. Vamos a hablar de este cuidador en cuarentena. Yo creo que estar en cuarentena con esto del COVID, pues el rol del cuidador se ha visto agravado o en consecuencia más sobrecargado. Por un lado,
tenemos que estar pendientes de la no contaminación, de no enfermarnos, o de no transmitir la enfermedad, o de proteger a esta persona a la que estamos cuidando, cumplir con todas las medidas de protección, manejar todo lo que tiene que ver con la incertidumbre de lo que implica la cuarentena y el confinamiento, cuándo va a durar esto, cuándo se va a acabar, qué es lo que va a pasar, el futuro, como no sabemos, ese nivel de incertidumbre, manejarlo desde el rol del cuidador es complejo. Y el otro aspecto tiene que ver con los apoyos que este cuidador podría estar recibiendo. Entonces ahora la cosa está un poquito más complicada porque serían personas que iban a casa a, no sé, a limpiar, a arreglar o a ayudar o hacer las terapias o hacer la rehabilitación, que sencillamente ahora pues tenemos que estar mucho más alerta con estas personas o sencillamente inhibir o bloquear este apoyo, y el cuidador es el que tiene que hacerse cargo ahora de todas estas tareas que muchas veces otras personas externas estaban brindando. Entonces, muy importante, durante esta cuarentena, si estamos identificando a una persona que está en este rol de cuidador, pues estar pendiente de todo el apoyo que necesita. ¿Cuáles son estas actividades que nos pueden ayudar a cuidarnos? Que estamos funcionando como cuidadores. Importante, los ejercicios de relajación y respiración. Abre ese espacio para centrarte, relajarte, respirar, hacer meditación. Hablamos mucho del ejercicio físico que sea regular. No tiene que ser que vayamos a correr 40 minutos. Estamos hablando de, pueden ser ejercicios muy básicos, estiramiento muscular. Tenemos en consideración la presión o la parte muscular, ¿ok? El contacto de intercambio social con familiares o con amigos, obviamente entendiendo que hay que cumplir con las medidas de seguridad, ¿bien? Parte de lo que tiene que ver con la resiliencia, mientras más resiliente seamos, pues este rol del cuidador va a ser mucho más fácil llevarlo. Esto tiene que ver con trabajar la autoestima, reconocer nuestros logros, nuestros méritos, la creatividad, manejar el humor, este proceso de introspección o revisión, que podamos identificar o contactar qué es lo que estoy sintiendo en este momento, qué es lo que estoy pensando en este momento, qué es lo que quiero, ¿ok? Tomar la iniciativa para una cantidad de actividades que me ayuden a funcionar mejor, a estar más tranquilo, y obviamente un aspecto que tiene que ver con la independencia, porque entendemos que en el rol del cuidador también existe la sensación de que estamos atados a esta persona o a este rol o a esta problemática. Y muchas veces buscar alternativas que nos faciliten o nos ayuden a tener un poquito de tener la percepción de autonomía y de independencia nos pueden ayudar. Toda actividad que nos ayude a manejar el estrés, bienvenida será. Eso dependerá de cada quien, porque no todo el mundo le agrada o tiene facilidades para meditar o para relajarse. Tal vez sencillamente la actividad física los ayuda más, o escuchar música, o cocinar, o dibujar, o pintar, o hacer otro tipo de actividad. Esto es importante porque esto va a ser algo personalizado, ¿bien? Entonces, entender que todo lo que nos ayude a manejar este estrés, nos ayude en este proceso de adaptarnos a la situación, flexibilizarnos a lo que estamos viviendo y entender que siempre va a haber un aprendizaje y que en la medida que identifiquemos que hay un aprendizaje, pues obviamente nos vamos a sentir un poquito más agradables. Pero para ir concluyendo, es importante que tengamos referencia de que el 5 de noviembre se celebra el Día Internacional del Cuidador, y en relación a esto también se habla del mes para celebrar el Día del Cuidador, que es el mes de noviembre. Entonces es así como el momento para brindar atención y reconocimiento para los cuidadores. Como ya hemos visto, este rol del cuidador es un rol complejo, ¿verdad? Implica procesos de somatización, implica procesos afectivos, implica procesos de sobrecarga a nivel físico, emocional, psicológico. La parte económica y la parte social es importante. Entonces, lo que quiero plantearles es que el abordaje por un equipo multidisciplinario siempre será bienvenido y va a facilitar el funcionamiento para el cuidador, para su grupo familiar. Bueno, aquí les dejo también nuestras redes sociales.
Quiero también invitarlos a que se conecten con nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar varias conferencias relacionadas con el manejo del estrés, con lo que tiene que ver con relajación y respiración. Hay un video muy interesante sobre lo que es el yoga terapéutico, muy indicado en estos casos. Todo lo que tiene que ver con los trastornos afectivos como depresión, ¿verdad? Entonces, bueno, los invito a que se conecten con nosotros por este canal de YouTube, también con nuestras consultas online. Este equipo multidisciplinario puede conectarse con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado. Muy bien, por la doctora María Isabel, por excelente exposición. Un placer saludarla. Felicitaciones a la doctora Lizarralde por su magnífica charla.